Bienvenidos una vez más a un encuentro online de Te Gusta Cuidarte. Seguimos aquí hablando de nuestros hackeos y mira, hoy se nos han unido dos personas del equipo de Te Gusta Cuidarte. Bienvenidas, Beatriz, Ana, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo te gusta, Beatriz, dar el repaso horario? Sí, a todos. Es que espero que mucha gente de muchos sitios nos vea. Bueno, pues seguimos hablando de nuestros hackeos. Para los que no hayáis visto el vídeo anterior, primero podéis verlo, podéis entrar directamente en nuestro canal de YouTube o en la página web de Te Gusta Cuidarte y ver el vídeo anterior donde hablamos de que estamos hackeados. Y esto de que estamos hackeados significa que hay cosas, tanto cosas físicas como otras, como por ejemplo pensamientos, creencias y muchas otras cosas, que entran en nosotros generalmente sin saber, sin que nosotros sepamos el efecto que pueden tener en nosotros y por lo tanto se puede considerar como un hackeo, como cuando un hacker pone un virus o un software en un ordenador para conseguir, un dispositivo cualquiera, para conseguir que haga ese dispositivo pues lo que el hacker quiere. Bueno, pues algo similar nos pasa con muchas de las toxinas que tenemos en el cuerpo, que nos producen cambios. Ahora hacemos un pequeño paso, pero también con aquellas creencias o pensamientos limitadores que hacen que pues, nuestra vida sea diferente a como podría ser debido a que de alguna forma, por decirlo así, nos han instalado ese software. Es un software que limita nuestra capacidad, nuestro potencial. Pero claro, igual esto del hackeo lo has visto en una película. Cuando están allí en la NASA o en el FBI y ven que de pronto han hackeado el sistema. Y en las películas se ve así como muy, bueno, pues ya sabes, Hollywood, ¿no? Han hackeado tu sistema. Si no entregas 10 millones de dólares en Bitcoin, no vamos a desbloquear tu información. Bueno, en nuestros casos generalmente no es así, tampoco habitualmente es así. Uno de los propósitos del hacker es que no sepas que te has hackeado, porque si no, ¿qué gracia tiene? A no ser que te quiera pedir un rescate, ¿no? Como el caso de las películas y algunas que pasan de verdad, sobre todo en empresas privadas. Pero, ¿qué síntomas podemos tener nosotros para darnos cuenta de que hemos sido hackeados? Porque ahí está claro. Porque si no te das cuenta que has sido hackeado, ¿para qué vas a necesitar algo para quitarte ese hackeo? Siempre pues vas a pensar que es tu rendimiento normal o que es una cuestión de la edad o que simplemente tú no eres tan válido como otras personas para hacer lo que otros hacen. Y me estoy refiriendo a muchas cosas, desde nivel físico, a nivel de éxito empresarial o de cualquier otro tipo de éxito en la vida o en relaciones, cualquier cuestión en la que tú quizás sientas que no eres suficientemente bueno o no eres tan bueno como los demás. Quizás esto no sea del todo real, quizás sea algo que haya en tu organismo o en tu mente o en tus emociones, en tu parte energética, que está haciendo que tengas un desempeño por debajo de lo normal. Entonces, sí que es importante poder saber qué tipo de síntomas o qué signos debemos estar atentos para poder solucionarlos. ¿No? Ana, Beatriz, ¿qué pensáis? Si hacemos un pequeño repaso por estos síntomas que hemos ido nosotros detectando en nosotros mismos y en otras personas de que hay algo que nos está produciendo este efecto indeseado. ¿Por dónde empezamos? Venga, ¿dónde queréis empezar? Pues yo el primero que apunté cuando estuvimos preparando el tema son los síntomas de ansiedad cuando no tienes el móvil. O sea, hoy se te puede olvidar el niño en casa, pero el móvil lo llevas siempre encima. Y si se te ha olvidado es como, tengo que volver, tengo que recoger mi dispositivo móvil porque si no, no sé llegar a ningún lado. Y creo que puede ir por ahí también. Desde luego, es uno de los síntomas. Estoy viendo una cosa antes de seguir, porque veo que en YouTube están viendo una pizarra, pero la están viendo en blanco. Si los que nos estáis siguiendo ahí en YouTube, aparte de saludarnos, nos confirmáis si estáis viéndolo, porque por lo que veo, se ve la pantalla en blanco. Pero explica un poco más esto del móvil. ¿Cómo que eso puede ser un síntoma de hackeo? Esa ansiedad.
Yo crecí en un mundo sin móviles. El teléfono que había estaba atado a una pared por un cable y nosotros hacíamos nuestra vida normal, jugábamos, íbamos a la escuela, volvíamos de la escuela, jugábamos, teníamos nuestras relaciones con los amigos, con los vecinos, los padres hacían sus relaciones comerciales sin necesidad de este aparatito que llevamos ahora a todos los sitios, pero a todos los sitios. O sea, te levantas por la mañana, vas al baño y vas con el móvil, te acuestas, llevas el móvil a la cama, sales de casa, tienes el móvil y yo veo mucha gente que si de repente se da cuenta de que se ha olvidado el teléfono en casa, se vuelve inmediatamente como si le faltara el oxígeno para respirar. Y mucha gente que ha vivido sin móvil, porque el que creció con móvil no, tampoco tiene excusa, pero es una forma de hackeo, porque al final es una forma de control. Si tú llevas el móvil y llevas el GPS activado, la ubicación activada para poder buscar tú una dirección y cómo ir, también el que controla ese software de darte los datos también sabe dónde estás tú. Con lo cual, algo de seguimiento hay. Pero además, aquí hay una cuestión curiosa con esto del móvil, ¿no? Y es que no queramos llevarlo, que realmente lo hacemos porque queremos, nadie nos está obligando. Que sí, que socialmente queda muy mal que si me voy media hora a dar un paseo y no respondo un WhatsApp, me parece que es una catástrofe total. Pero realmente podemos nosotros decidir el tiempo en el que queramos estar conectados con el mundo exterior y en momentos en los que no, en los que necesitamos estar en nuestro mundo presente y real. Este hackeo es complejo, ¿eh? El uso de los dispositivos. Desde luego. ¿Qué más se os ocurre? A ver, algún síntoma más. ¿Queréis que empecemos por algo un poco más sencillo? Como por ejemplo, pues la parte física. ¿Qué puede estar pasando en tu cuerpo para que tú veas que estás hackeado? A mí, por ejemplo, se me ocurre la falta de energía, algo muy básico. Es un mal, o sea, se habla mucho de la depresión, se habla mucho de enfermedades cardiovasculares, se habla mucho del cáncer, se habla mucho de muchas enfermedades, pero no se habla de la falta de energía. Y la falta de energía es algo súper común. Si preguntas a la mayoría de personas, especialmente personas que tienen una vida, digamos, una vida moderna, es decir, que tienen un trabajo en una ciudad, que viven en ciudades, especialmente este tipo de personas, generalmente le preguntas, ¿y cómo estás de energía durante el día? Sin mi café no soy nadie, no soy persona por la mañana. ¿Y cómo te levantas por la mañana? Y muchas personas no se levantan por la mañana descansado. Eso podría ser un síntoma de mucho tipo de hackeos. Por ejemplo, podríamos decir que una persona que no se levanta descansada por la mañana, pues es probable que no esté descansando bien por alguna causa que pueda estar en el dormitorio, o sea, por una cosa local, por ejemplo, pues por exceso de ondas de wifi y demás. Hay muchas personas que cuentan cómo cuando apagan el wifi por las noches duermen mejor. También por los ruidos, también por el material. Incluso hay personas que tienen graves problemas con los materiales. El material de la cama, de las mantas, de las sábanas. Esto quizás, como decíamos el otro día, Ana, yo creo que las personas altamente sensibles en esto tienen esa ventaja, que se dan más cuenta, ¿no?, de que le pueden estar boicoteando su descanso. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, lo que decías de dormir por la noche, en mi caso, que además es como bastante peculiar, pero bueno, por si sirve de ayuda, aunque aquí ya entro casi en soluciones, ¿vale? Aunque tú también lo has dicho, se va a apagar el wifi, ¿vale? Es verdad que una temporada no descansaba bien y bien me refiero a que me levantaba cada hora durante meses y yo estaba un poquito mosqueada, porque además como muy, muy espabilada cada vez que me levantaba y bueno, y dije, bueno, es que ahora de repente me ha cambiado el sueño y tal. Y yo ya apagaba lo del wifi hace tiempo. Entonces me ocurrió poner una piedra por diferentes sitios de la casa, que es la zunguita, que algunos ya la conocen, que tiene que ver con las radiaciones. Oye, que desde ese día ya dormí. Así que, bueno, mi constancia de que algo hace está, por lo menos a mí.
¿vale? O sea, muy curioso, ¿no? O sea, pasar de tirarme unos meses de cada hora, cada 2 horas, despertarme todas las noches a dormir ya de un tirón, al hacerlo, está claro que sí que había ahí unas ondas o algo a pesar de todo que no me permitían a mí dormir. Entonces, Claro. sí. Y a partir de que empezaste a dormir, Ana, ¿cuál fue tu rendimiento a partir de ese día? ¿Rendimiento laboral, intelectual? ¿Lo notaste la diferencia? Hombre, claro, mucho mejor, porque ya durante el día estoy mejor, más lúcida, no cansada, no teniendo que estar descansando. Pero luego ya es que es como una sensación, el hecho de que te vas cortando el sueño todo el rato y luego vas al día siguiente, es una sensación de permanente de despierto también interna, ¿no? Al no haber de verdad un descanso ahí seguido. Era como seguir despierta todo el día, ¿no? Eso de dormir tan a trozos y tan poquito, ¿no? Era la sensación también, ¿no? Y entonces de alguna manera me llevaba a, digamos, a estar con un poco más activa de lo normal, quizás, ¿no? Y como que el cuerpo compensa, ¿no? Esas reacciones de compensación, pues entonces me llevaba a sobreestimulada, ¿no? En actividad, más de lo normal, aunque no había descansado. Y con lo cual, cuando yo quería descansar o quería hacer una siesta para compensar, no había manera de poder dormir en esas horas. Claro. Pero es que hay mucha gente que está en la misma situación de no dormir y de estar sobreexcitado en muchos ámbitos durante el día y no se da cuenta de que no es normal. Un hackeo en toda regla, vamos. Claro, Sí. y lo que decíamos, ¿no? Muchas veces, si además vas a un especialista en salud, que está básicamente entrenado en la detección de las enfermedades y no coincide tu energía, tu falta de energía, tu falta de descanso con una enfermedad, pues lo van a achacar a, pues trabajas mucho, tómate unas vitaminas, eh, y si no, pues es la edad. Es que es normal. ¿Cómo vas a tener la misma energía con 40 que con 20? Entonces, para mí, fijaos, un síntoma global, generalizado, de que has sido hackeado, o sea, que hay algo que no está bien, que aunque no te estés dando cuenta y no pueda ser una enfermedad, según lo que se conoce ahora como enfermedad, es el hecho de que se achaque a que sea, por ejemplo, algo general y algo habitual, pero otras personas con tu misma edad y con tus mismas circunstancias no padezcan de lo mismo. Porque es verdad que, como decíamos la otra vez, hay cosas como la genética, hay cosas como la alimentación que influyen mucho en cómo estés, en cómo te sientas. Pero bueno, también hay cosas que podemos hacer, hábitos que tenemos que nos llevan a tener esa baja energía y hábitos que se pueden obtener que nos llevan a tener una energía perfecta. Y no tiene por qué ser una pastilla o no tiene por qué ser un suplemento. Es una cuestión quizás más de cómo vives tu vida. Entonces, siempre que veas que un síntoma o una sensación tuya como esta, de baja energía o de otras que vamos a comentar ahora, no es para todos por igual, no es un patrón que se generalice para todos, pues es un motivo de sospecha de que pueda ser que algo esté pasando con tu persona para tener esa baja energía o lo que sea que tenga. ¿Qué más? ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué más síntomas podemos fijarnos así Yo para que también todos podamos... relacionado un poco con el tema energía, me viene, por lo menos yo tengo detectado también, como cambios de humor o de pensamientos fuera de lugar, o sea, fuera del contexto, que sean rápidos, que sean bruscos, que estás tan normal, a lo mejor por la calle, que no has tenido un pensamiento y de repente empiezas a enfadarte o a tener miedo y después de que empieza esa emoción, primero empieza ese pensamiento queriendo explicar la emoción y empezar sí, es como empieza una emoción, una sensación, y de repente, entonces estoy así porque tal. Y tú en ese momento estabas tan tranquilo y no había sucedido nada y no te habías enfadado con nadie, ni había pasado nada y de repente estás, ¿no? Entonces yo ahí detecto que algo pasa, algo ha pasado. Porque así, fuera de lugar, que no tiene nada que ver, que no me ha pasado nada, que yo estaba contento, que yo estaba feliz y de repente estoy muerto de miedo y con una sensación y
me da igual que sea miedo, me da igual que sea un poquito de agresividad, un poquito de enfado, pero fijaros que estoy hablando siempre de emociones bajas, que decimos, bajas de tono, ¿no? Emociones que nos bajan, que estamos bajos, que nos llevan luego a estar bajos de energía y a conflictos de alguna manera, a muchos niveles, ¿no? Y entonces, pues eso yo sí que lo he visto también y lo veo. Y vienen por diferentes sitios, ¿no? De los diferentes hackeos nos pueden pasar eso. ¿Con cuáles? ¿Qué sitios? Hombre, a veces es con cosas tecnológicas que pueden suceder, o radiaciones, puede suceder también, pero también puede venir con algo un poco físico como un parásito, o sea, o con ciertos alimentos que ya vengan un poco tóxicos o cosas de toxicidad que ya me llevan a que me bajan esa energía y en esos estados, ¿sabes? Si ya lo tengo asociado, pues eso es que tengo asociado con esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, están interfiriendo, como estamos diciendo, nos están sacando de nuestro centro, de cómo tenemos que estar, de esa manera natural de ser, y llevarnos a otro espacio fuera del lugar, ¿no? Natural en ese momento, ¿no? También noticias, como hemos dicho a veces, ¿no? La información externa, ¿no? De cosas que hemos estado hablando o de unos telediarios informativos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que están de alguna manera hechas también para provocar este tipo de sentimientos, vamos a decir. ¿Cuántas veces leemos una noticia o vemos una noticia y me lleva a una buena sensación? Sí. A mí estas cosas me las provocan ciertos ruidos. Pues, por ejemplo, el ruido de ambulancias o el ruido de las sirenas cuando pasan por la calle son capaces de cambiarme la emoción de un momento a otro. O el entrar en un lugar, bueno, ahora ya no hay tantos lugares con humo, lugares públicos, pero cuando hay algún sitio donde hay mucho humo o muchísima gente que está haciendo que no hay aire fresco, también me provoca este tipo de cambios de humor repentinos. O sea, muy Claro, solo de pensarlo, solo de decirlo. Fíjate. Sí. Y ciertos ruidos, como dices, ahora no recuerdo dónde, pero ciertos sitios donde vas y hay como pitidos por cada cosa. Entonces, que están fuera de lugar, pero sin embargo te están poniendo nervioso y sales nervioso. Algunos son muy sutiles, pero... Sí, cuando apagas el ordenador, la impresora en tu puesto de trabajo y la apagas ya cuando termines de trabajar y te das cuenta del ruido que hacían y tú no te dabas cuenta mientras estaban encendidas. Sí, eso es cierto. Fíjate que a mí que me gusta mucho viajar, alguna vez he viajado con gente que estaba muy acostumbrada a vivir en entornos con mucho ruido. Y como yo siempre viajo a sitios naturales, pues recuerdo de una persona, desde aquí, mira, que decía que no podía dormir por el silencio, el excesivo silencio, lo que había donde íbamos, ¿no? Si estaba en medio de la naturaleza, no puedo dormir, tengo que ponerme la tele de fondo para que haya ruido, porque estás tan acostumbrado al ruido que no puedes dormir en silencio, que es como deberíamos estar. Sí, eso es un síntoma de que de alguna forma tu sistema nervioso y tu mente están hackeadas, porque desde luego el silencio es una enorme necesidad para recomponer toda nuestra mente y nuestro sistema nervioso. No poder estar... Sí, y ahora que dices eso, otra cosa que también nos provoca emociones, vamos a llamarlas también un poquito fuera de lugar, lo que pasa es que como suelen ser más sutiles, no nos damos cuenta, son los olores que van poniendo en las tiendas, en los centros comerciales, algunos, ¿no? Que uno no se da cuenta de verdad de lo que provocan y no está tan tranquilo. Y dolores de cabeza también, ¿no? Que nos lleva también a esas emociones, etcétera, ¿no? Toda esa cadena, ¿no? Entonces los olores sí. Y si sabe uno jugar con olores, como bien sabemos, ¿no? Por aromaterapia, ¿verdad? Que a cada uno nos transportan a veces a ciertas emociones también, pues sí. Y algunas pueden que no sean unas que nos gusten, pues nos están ahí moviendo, ¿no? Un poquito. Nos hemos ido un poco a las causas. Y estamos viendo también los síntomas. Entonces, esos olores, ¿qué te provocan? Has dicho dolor de cabeza. ¿Qué más te puede provocar? Pero también las emociones. Yo decía porque hay emociones que también las están provocando esos olores.
O sea, de esas emociones también hay olores que te están provocando también las emociones, que no te das cuenta, pero se lo están. También es verdad que los dolores de cabeza, pero como bien sabemos, como los olores también nos afectan según qué olores a ciertas emociones o nos pueden despertar algunas emociones, también nos están ahí influenciando. También estaríamos en esas emociones o en ese dolor de cabeza también. Sí, el marketing olfativo es una cosa interesante. Entonces, claro, yo siempre me he preguntado, ¿no? Si para el marketing puedes utilizar cosas como los olores, como los colores, las formas, las palabras, todo esto, porque saben perfectamente que influyen en lo que hace que al final compres o no, que generalmente es muy poco de cerebro y mucho de emoción. Entonces, si sabemos que para el marketing funciona, ¿para qué más se utiliza? Eso es una cuestión interesante, ¿no? Pero, ¿qué puedes notar si estás siendo influenciado por este tipo de cosas? O sea, ¿qué síntoma podrías tener, aparte de dolores físicos, dolores de cabeza y demás, para darte cuenta de que estás influenciado por olores, por ruidos, por marketing, por cualquier tipo de estas señales? Pues en todas las ciudades hay calles en las que los olores te invitan a comer. O sea, hay calles de restaurantes o de panaderías o de cafeterías y tú no querías comer un pastel, pero ese olor te hace entrar en ese sitio y comer un pastel o lo que sea, ¿no? Porque son muy atrayentes y entonces cambian el comportamiento. Y yo me he fijado en las tiendas de ropa que también hay ciertos olores que son muy característicos de una determinada marca. Entonces, yo a veces he vuelto a la tienda por el olor. O sea, y compro en esa tienda no porque me guste especialmente la ropa que tienen, sino porque el olor que hay ahí, pues me impulsa. Es una compra compulsiva. Estás ahí apuntando a comprar, es compra compulsiva, diría yo, ¿no? Compras más, ¿no? Por Sí. quedarte un ratito oliéndolo, ¿no? Por quedarme un rato, sí. Es una cosa muy curiosa. Si yo lo he resumido como hacer cosas que no quieres o no necesitas, Totalmente. porque es verdad que a veces dices, ¿por qué comes, por ejemplo, pues snacks y cosas de estas? Generalmente, esto es un síntoma, ¿no? Cuando el cuerpo te está pidiendo, en vez de pedirte un alimento, te está pidiendo algo como pues una golosina que es petróleo con colorantes cancerígenos o una barrita de chocolate que lleva 25.000 cosas que no sabes qué son, no es que lo hayas hecho tú en el horno esta tarde. Cuando te está pidiendo esto, quizás tú no quieres realmente eso, quieres la satisfacción momentánea, pero ¿qué está provocando esa adicción para que tu cuerpo termine eligiendo eso sobre una fruta o sobre un pedazo de pan casero con un poquito de miel? Por ejemplo, por decir un ejemplo de cosas dulces que no son adictivas y cosas que sí lo son, ¿no? Pues ahí entramos en neurotoxinas que producen un efecto en tu sistema nervioso, en tu forma de tomar decisiones. Entonces, hay muchas personas que dicen, sí, pero es que yo no sé por qué, pero yo no quiero, o a mí lo que me apetece es comer esto, o a mí lo que me apetece es hacer esto. Sabes que no es bueno para el cuerpo, porque al final, vamos a ver, por más que ignoremos ciertas cosas, pero comer petróleo o comer cosas como una bolsa de patatas fritas industrial generalmente no es algo bueno para el cuerpo, lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué eso es lo que te pide y por qué sigues haciéndolo? En muchos casos hablábamos de los disruptores, en el anterior vídeo hablábamos de los disruptores endocrinos que tienen un efecto en tu metabolismo. Pero ¿qué hay de estas sustancias que dan una señal directamente a tu sistema nervioso para tener ganas de más? Por ejemplo, el más famoso, el glutamato. Glutamato, no sé. ¿Te Y habéis no dado paras, cuenta de qué? no paras de comer con el glutamato, aunque no te guste. Coges Es, una y te tomas la bolsa entera, aunque no te es, guste. es una sustancia que una de las cosas más curiosas que hace precisamente es que ya, o sea, da igual, aunque no te guste del todo, pero es adictivo, pero además aunque no tengas hambre. Y dices, Sí. generalmente el hambre es el síntoma natural de que necesitas comer. Sin embargo, para comer este tipo de cosas no necesitas hambre. Necesitas estar, pues, por decirlo así, programado para eso. ¿Cómo? Pues generalmente pues asociamos, por ejemplo, comer este tipo de cosas con ver la televisión, con ver Netflix, con ver lo que sea. En ese momento, claro, ¿qué vas a hacer? Vas a estar
ahí con los brazos cruzados viendo la película, ¿no? Pues es tus snacks, coges eso. ¿Podrías elegir en vez de eso comer unas uvas o comer una manzana? Podrías. Pero hay mucha gente que no lo hace porque ya se ha generado un patrón y aunque no tenga hambre y no tenga necesidad de nutrientes, estás comiendo de más de cosas que además no te ayudan, te perjudican. Entonces, eso es ir en contra de tu propia naturaleza, ¿no? Y ese podría ser un síntoma delicado, complicado a veces de detectar, pero que al final todos en algún momento lo hemos mostrado. Claro, y esto de hacer cosas que no quieres o necesitas me viene también, esto ya es muy sutil, ¿no? Quizás porque yo soy sensible, pero a ver si os suena. O sea, ver cosas que no quieres ver. Quiero decir, o sea, que yo he visto de entrar a un sitio, está ahí arriba, al lado o en un sitio por atrás la televisión. Normalmente suele ser un telediario porque es lo que tienen puesto, ¿vale? No por otra cosa, que es justo las horas de comer o lo que sea. Yo estoy hablando con una persona o lo que sea y de repente mi cabeza está así mirando un telediario que a mí me importa bien poco, la verdad. Pero de repente me veo ahí y me veo mirando el telediario que no quiero verlo. Pero mi cabeza se gira. Y ya me ha pasado más de una vez, sobre todo con telediarios. Hay programas que no, o películas que no, pero ciertos programas, y concretamente este diario y alguno otro, es que te quedas ahí embobado mirando aunque no quieras. Y de repente es como que no sabes ni qué estás haciendo. Yo por lo menos, yo me he dado cuenta de eso. Sobre todo en este último año me he fijado mucho en eso. Es algo que no quieres hacer. Y Claro, te que está voluntaria. trayendo la energía ahí, no me digas cómo, pero sucede. Sí, Ya la técnica no la desde conozco. luego era un tema que quería sacar a Nas, que estaba ahí en realidad también, porque ¿cuántas veces pasa de que tú simplemente quieres estar un ratito viendo una serie o algo así y pasas toda la tarde viendo una serie? O sea, se ha puesto tan de moda ahora mismo lo que se llaman las maratones, que hay directamente cuando entras en plataformas como Netflix o Amazon Prime o cualquiera de las que son más de series y televisión, ya hay una categoría de series que merece la pena para hacer maratones. Series que verás en un fin de semana, en un fin de semana. Y dices, bueno, anteriormente, si no hubiéramos tenido ese tipo de impulso, generalmente pues no te pones a ver una serie todas las semanas, porque, o sea, en un fin de semana toda la serie, porque antes salían una cada semana y no te quedaba otra que esperar. Y teníamos un ritmo que quizás pues era más saludable. Sin embargo, ahora te sientas a ver un capítulo, ¿cómo no vas a ver el siguiente? Si además se pone automático. Empiezas a ver y a hacer cosas que no quieres. ¿Qué pasa? Que ese síntoma ¿es un síntoma de hackeo o no es un síntoma de hackeo? Para mí sí, Totalmente. para mí sí. Sí, sí. Nos han hackeado ahí seriamente, ¿no? Nos han despertado la curiosidad, está estructurada de tal forma para que sigas viendo. Y eso, oye, es de admirar por parte de la producción, ¿no? Que decir, oye, ¿cómo produces una serie que no puedes dejar de ver? Eso es como un libro que no puedes dejar de leer, ¿no? Mira, Luis, yo igual me llamáis paranoica, pero si a mí se me gira para ver un telediario y no sé por qué, pues a lo mejor ese no sé por qué también está en la serie. ¿Qué quieres que te diga? Porque, digo yo, ya la explicación que hay detrás no la sé. Hay una investigación que habla de los bebés y de los 3 estímulos básicos para los bebés, que son el color, el movimiento y el sonido. Y por eso pues, se ponen los móviles en las cunas, ¿no? Y los niños, pues, ante esos 3 estímulos siempre van a responder. Pues eso está súper bien estructurado para que las empresas de marketing nos vendan lo que sea. Si ya le añadimos olores, como hemos hablado antes, y le añadimos la inmediatez de ni siquiera tener que darle un botón para pasar al capítulo siguiente, las series son el top de la manipulación, vamos. La Y inmediatez, la esto, facilidad. claro, y a esto le añades el snack que te estás comiendo mientras que está Además, afectando a tu sistema nervioso, imagínate, ¿no? Es el combo adictivo, pero total. curioso esto, ¿no? Esto para mí, mira, es una de las cosas más interesantes de la nueva era, ¿no? Porque hasta ahora sabíamos mucho de toxinas físicas, ya se ha estudiado durante muchos años, que depende de lo que comas, pues tiene un efecto, eso ya
más o menos está bastante asumido en el mundo, que lo que comas tiene un efecto. Entonces, hay sustancias, ya sabemos que hay organismos como la FDA y como otros organismos que se dedican a poner si una sustancia es cancerígena o no y hasta qué punto puedes meter ciertas sustancias en tu preparado, ¿no? En tu alimento procesado a la hora de meterlo, lo que sea. Bueno, eso ya lo tenemos bastante asumido que existe, algo al menos la mayoría. Pero el tema de la mente, claro, ¿cuál es el problema? Que si consideramos cuál es la función de la mente en nuestra vida, qué efecto tiene, en qué nos estamos centrando en nuestra vida, el uso que hacemos de nuestra mente, pues ahí es donde vemos que realmente el hackeo puede ser uno de los hackeos más peligrosos. Porque quizás tienes menos energía, quizás necesitas llevarla, quizás necesitas tomar algún suplemento para regular tu tensión o lo que sea. Vale, pero puedes seguir haciendo esto. Sin embargo, la mente tiene un factor que es el factor tiempo. Y cuanto más tiempo desaprovechemos de nuestra mente, menos tiempo estamos dedicando a crear con nuestra mente la vida que queremos, en cualquier aspecto. Al final ponemos a la mente en modo automático y generalmente además las historias que más nos enganchan no suelen ser historias de todo va bien y todo es feliz y esas generalmente no enganchan. Nadie hace una maratón de una serie en la que no pase nada malo. Generalmente hay algún crimen, hay algún robo, hay alguna historia, hay algún desengaño, hay cualquier cosa que te tiene en intriga para saber quién es y quién no es. Y en vez de estar pensando cómo poder solucionar esos aspectos de tu vida que no te gustan, en vez de estar utilizando tu mente para obtener información útil para esto o simplemente vaciándola de los problemas para poder tener una mente más equilibrada, estás metido en los problemas de otro, que ni existen. Eso Entonces estaba es un hackeo. pensando, ¿no? ¿Nos gusta lo de los enredos o nos gusta porque mejor el del otro y no me meto y el mío no lo soluciono, ¿no? Estaba pensando yo, precisamente porque escogemos, ¿no? Todas estas películas con enredos, ¿no? Algo habrá ahí, ¿no? De poner fuera la imagen del enredo y qué buena en mi vida, porque comparado con eso de ahí, fue fenomenal, ¿no? Y quizás sea tan adictivo por eso, ¿no? Que dices, bueno, al menos yo no he hecho nada de lo que han hecho estos, entonces otros están peor. Mal de muchos, ¿no? Mira, esta tarde veía yo una frase que me llama mucho la atención de un escritor suizo, Hermann Hesse, bueno, no sé si lo pronuncio bien, que dice, estás dispuesto a morir cobarde, pero no a vivir. Y respecto a ver la vida de los demás por dos causas, o porque me aburre la mía o porque el otro como está peor que yo, pues mira, mi vida no es tan mala. La cuestión es que no me enfrento a mi vida, no me enfrento a mí mismo, a quién soy, a lo que me rodea, a cómo mejorarlo, a cómo cambiar lo que no está bien dentro de mí para ser una mejor versión de mí mismo. No, voy a ver que el otro está peor que yo y con eso me conformo. Pues apunta ahí, el conformismo. Conformismo. O sea, la gente conformista, pues al final nos están hackeando. Si nos están enseñando todo el rato cosas peores de lo que nosotros estamos, por mal que estemos, estamos mejor que el otro. Entonces, sí, o sea, es un poco triste. conformismo, el hecho de también de buscar excusas, ¿no? La excusitis yo creo que también es así. Totalmente. La excusitis es la habilidad de salir de cualquier situación sin brincar, poniendo cualquier excusa. En vez de decir, no, yo tomo mi responsabilidad, pues realmente es así. Lo que pasa es que ese hackeo, fíjate, ese es de los más antiguos, este no es nuevo. No. Siempre fue otro el que te dio la manzana, no fuiste tú el que la cogió. Entonces, imagínate desde el mismo principio, oye. Claro, Sí, ¿y quién puso la manzana ahí, no? En un principio, imagínate. O sea, siempre es culpa de otro. Entonces, esta sí que es una de las cosas que buscamos excusas para no asumir la responsabilidad. En desde luego, si habéis leído a Brian Tracy, realmente es uno de los maestros en devolver la responsabilidad a las personas. Y claro, devolver la responsabilidad a las personas, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos estado ahora tanto tiempo tratando con la salud de las personas, devolver la responsabilidad es dejar de pensar que
algo que pasa y no puedes hacer nada, lo puedes solucionar con algo que te dan, algo que tomas de afuera, en vez de cambiar tu vida para no tener que tomar nada para compensar aquello que se está produciendo en tu vida. ¿Que hay cosas que no puedes cambiar? Pues sí, hay algunas, pero no son las mayoría. La mayoría de cosas puedes influir sobre ellas. Y este conformismo yo creo que sí, que es un síntoma de conformismo y excusito. Vamos a ponerlo como sí. Conformismo y excusite, sí, sí. Bueno, venga, más. ¿Qué se nos ocurre? Pues me viene otra antes también de la mente. Y fíjate, es muy curioso porque, a ver, todo el mundo puede decir, ay, pues estoy falta de energía. Eso, pues todo el mundo lo sabe, quiero decir, se da cuenta si tiene energía o no energía, aunque para algunos tener un nivel X de energía no es tener falta de energía. Eso ya cada uno tiene su nivel de falta de energía, pero uno lo puede llegar a ver. Pero cuando hablamos de temas de la mente, normalmente es como tan increíble que de verdad te estén influenciando en que en la mente o en que hagas algo o lo que sea, que no lo vemos y nos parece demasiado surrealista para podernos dar cuenta de este tipo de cosas. Entonces me viene el bloqueo. O sea, yo he sentido también bloqueos, o sea, que de repente haces algo y te estás bloqueado, no puedes pensar bien, etcétera. Esos bloqueos realmente que no son naturales, ¿por qué te tienes que bloquear? Y no es por la edad, o sea, da igual. Yo lo he visto en jóvenes, en mayores, no es por la edad. De repente tienes bloqueos o de repente hay momentos en los que no puedes pensar bien. Has hecho algo, has estado en algún entorno, has estado en alguna cosa. El caso es que ha habido un hackeo ahí con esos bloqueos. Yo lo tengo clarísimo también, que también hay eso. Sí, algunos le llaman así, ¿no? Lagunas mentales. También, pero una cosa es la laguna mental que puedo tener, otra cosa es el bloqueo, que a veces voy y de repente estoy bloqueado, que no puedo pensar bien, o me he olvidado de repente en ese momento lo que ibas a hacer y estoy ahí y me tengo que recolocar de qué estaba haciendo o qué estoy y dónde estoy en ese momento. Para mí eso es un bloqueo, ya más que una laguna, es un bloqueo de verdad. Claro, fíjate, esto puede estar muy relacionado, es como dices tú, es un bloqueo, o sea, un saqueo mental. Y puede estar muy relacionado con una vida alta en estrés. O sea, realmente el estrés creo que es uno de los mayores hackeos que tenemos, porque además nadie, realmente nadie, y si somos totalmente honestos y repasamos las cosas como son, nadie está obligado a estar estresado. Son decisiones que tomamos, son compromisos que obtenemos. Incluso dices, ah, pero es que el banco, el alquiler o lo que sea me estresa porque llega la fecha y, bueno, pero también tú has decidido hacer esto y quizás las circunstancias no eran estas. Entonces, ese estrés al final es una elección. Estar estresado o no es una elección. Para esto, bueno, ya hablaremos más adelante de soluciones para este tipo de cosas, pero a mí me gusta mucho Eckhart Tolle, que habla al final de cómo dejar de sufrir. Dejar de sufrir es no pensar ni en el pasado ni en el futuro, sino estar. Sí, sí, Existir en el yo presente. soy fan también del cartón, me encanta. Además, la filosofía y la manera que tiene de hacer, de estar en el presente, es de la que también aplico a la hora de sanación, porque es súper sanador como él cuenta, ¿no? Es estar en el momento presente tú mismo o con el otro, ¿no? De estar ahí. Esa presencia es de verdad algo que muy transformador, ¿no? Claro, pero fíjate, Beatriz ha empezado el directo de hoy hablando de la dependencia de los smartphones. Y claro, es que hemos metido casi podemos decir que hemos metido un virus en el bolsillo, ¿no? Porque realmente, como todo, cuando lo utilizas bien es súper práctico y súper bueno, y cuando te utiliza él a ti, deja de ser súper práctico y súper bueno. Entonces, llega un momento en el que le das el control de tu vida a un aparato que no deja de sonar. Y si no suena, vibra, pero no deja de estar continuamente quitando tu atención del presente y del momento de ahora, para meterte en el presente de otra persona o en tu futuro, para recordarte lo que tienes que hacer después. Entonces, ha llegado un momento que muy pocas personas viven en realidad solamente una vida. Vivimos muchas vidas a la vez, gracias a la tecnología. Vivimos involucrados en tiempo real en muchas cuestiones y eso hace que a veces descuidemos las nuestras. Muchas veces. Entonces, ese estrés también para mí tiene mucho que ver con el mal uso de la tecnología. Y yo, desde luego, es algo que voy a hablar mucho próximamente en todos los siguientes programas y en nuestro newsletter también, que os recuerdo, si os interesa este tema de deshackearte
os recuerdo que debajo del vídeo hay un enlace en el que te puedes apuntar directamente a la lista de email, en la que mandamos un email a la semana sobre cómo deshackearnos. Y vamos repasando todas estas cosas y así no te pierdes ningún truco ni ningún secreto de los que vamos compartiendo por aquí. Pero esto es lo que nos pasa. Al final estamos viviendo una vida que no tiene nada que ver con cómo vivíamos hace años. Y los resultados se están viendo. El desempeño de las personas, fijaos, leía yo una experiencia ayer de una persona que en un poco más de un año, creo que eran 16 o 17 meses, ha llegado a convertir un negocio de 0 euros a más de 1 millón de euros. Dice, claro, ¿a costa de qué? ¿A cambio de qué? Pues de mi pareja, de mi salud mental. Ha terminado consumiendo altas cantidades de cannabis para poder sobrevivir el estrés que le produce todo lo que ha hecho. Y sin embargo, de hacia afuera es una persona 100% exitosa, una persona que ha conseguido su primer millón en menos de un poco más de un año en un negocio online. Es tremendamente exitoso según los estándares. Entonces, esa persona no está bien. Su éxito le ha hackeado. Sí, hackeado por el éxito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hackeos? ¿Qué más síntomas podemos detectar por ahí? Y ya llevamos unos cuantos. Vamos a hacer un repaso mientras pensamos. Falta de energía, falta de descanso, dependencia del smartphone, emociones fuera del lugar. Estos son síntomas, ¿eh? Todo esto son síntomas de que podemos estar hackeados. Hacer cosas que no quieres o que no necesitas, conformismo, excusitis, bloqueos, lagunas mentales. ¿Qué más? Estaba pensando antes en infecciones extrañas. O sea, tradicionalmente uno se enferma en las épocas más frías o en los cambios, pues temas respiratorios, gripes, etcétera. Pero ahora hay cosas muy extrañas. Yo llevo rodeada de gente que tiene gripe, que no es gripe, que unas digestiones malísimas y unas gastroenteritis extrañas también que no llegan a ser gastroenteritis. No encuentran el motivo de por qué tú estás mal sin tener fiebre o sin tener el análisis positivo de no sé qué virus o no encuentran el motivo, pero tú no te encuentras bien. Y con síntomas, pues eso, vómitos o malestar o dolores musculares. Pues llevo como 1 mes y medio viendo mucha gente que está mal sin saber de qué, y como no sabe de qué tiene que seguir trabajando, entonces el estrés se le acumula y es bastante extraño lo que está pasando por ahí. Sí, esto has dicho infecciones, pero podríamos igual resumirlo con cualquier síntoma extraño, ¿no? Cada vez salen más síndromes, además. O sea, al Síndromes, final, eso. como ya en muchos casos hemos dejado de poder etiquetar enfermedades porque no tienen un patrón concreto muy exacto y sobre todo no hay un medicamento para solucionarlas, pues empezarán a salir síndromes. Tienes un síndrome raro. Vale, Sí. pero ¿y qué hago con esto, no? ¿Y cómo he llegado a esto? Entonces sí, desde luego algo está Enfermedades pasando. raras, ¿no? Sí. O simplemente lo que tú decías, un catarro. Hay personas que viven con síntomas que son totalmente normales, pues cuando te frías, tienes un catarro o cualquier cosa de este tipo, son normales, pero que deberían durar una semana, 10 días. No deberían estar 6 meses al año tosiendo. Claro. Pues, síntomas físicos crónicos, pues podría ser un síntoma de hackeo. Vamos a ponerlo como síntomas raros o crónicos, ¿vale? Eso, vale, síntomas raros o crónicos. ¿Qué más? Recordad que estamos haciendo todo esto de buscar los síntomas de que nos han hackeado, porque es muy poco probable hasta ahora, hasta por lo menos de momento, que venga el que nos hackea y nos mande un mensaje de has sido hackeado. No te van a informar de esta manera, ¿vale? Entonces, como no te van a informar de esta manera, tendremos que buscar la manera. Entonces, volviendo un poco al símil de lo que estamos hablando, del hackeo en un dispositivo electrónico, ¿cómo puedes saber que un dispositivo como un ordenador o como una tablet o un teléfono está hackeado? Bueno, pues empieza a ir más despacio. Hemos visto aquí síntomas como, por ejemplo, de falta de energía. Eso sí, más despacio. Al final no puedes ir como quisieras ir.
como por ejemplo también que empieza a tener errores raros, se cierran programas, como esos bloqueos mentales que tenemos a veces, que se cierra el programa, como estás intentando abrir la enciclopedia que tienes ahí en el ordenador y no se abre, no eres capaz de encontrar la palabra para decir, o no eres capaz de solucionar algo que tú ya sabes, eres consciente de que lo sabes. Sin embargo, no puedes abrir ese software, es como que dentro de tu cerebro no funciona. Síntomas físicos, bueno, puede haber ruidos raros, un dispositivo, ¿no? Que empieza de pronto a hacer ruidos raros, se calienta mucho, como cuando tienes fiebre, pues igual, se calienta mucho. Entonces, si tienes un problema con este tipo de cosas, como por ejemplo pues, tener temperatura fuera de lo normal, síntomas raros que estábamos diciendo ahora con Beatriz, o síntomas que dices, bueno, no es normal que yo tuve un resfriado a principios de invierno y estamos ya casi en verano y sigo con síntomas de esto. ¿Cómo estás fallando? Eso no es normal. Entonces, al final, esto del hackeo no es una cuestión solamente electrónica, desde luego, es una cuestión de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Al final, la alquimia también sirve para esto. También. ¿Qué más síntomas creéis que puede haber? Mira, a mí se me ocurre uno que es un síntoma social. Cuando tenemos dificultades sociales. Yo creo que todos hemos visto un poco, ¿no? Lo que ha pasado en 2020, 2021, con encierros, con miedo de salir a la calle, miedo de contagiarse, miedo de contactar con los demás. Ha producido un síntoma colateral, que es que hay mucha gente que sigue teniendo miedo de tener contacto con el resto del mundo, con el mundo. O sea, tiene miedo a vivir. Yo creo que el miedo a vivir y el miedo social por no estar expuesto a ciertas cosas es un hackeo bastante fuerte. Y además, lo más interesante es que la causa que nos han dicho que era la causa para este síntoma, pues igual no era. Aquí la causa de ese miedo sigue siendo el miedo, y el miedo muchas veces no está correspondido a la realidad, sino a algo que te cuentan, a lo que te han contado como realidad. Y a que tú has asumido que la persona que te ha contado la realidad tiene razón. Sí. Entonces, esa causa es bastante compleja, porque, claro, ¿a quién hacemos caso? O sea, si tenemos que salir a la calle y obviamente viéramos que el que sale a la calle se muere, como las películas, ¿no? Estas de cuando hay una infección así de un veneno, un virus grande, que todo el que sale muere. Pues obviamente todos tendríamos un miedo muy relacionado con lo que vemos. Si vemos que el vecino ha salido y se ha quedado ahí, pues obviamente algo ahí muy fuerte. Pero la gran mayoría de casos, el miedo a socializar está fundado en cosas que no te han pasado a ti, ni te han pasado a nadie de tu entorno directo. Solo a lo que has visto a través de canales de noticias, medios, internet, etc. Entonces, este hackeo es terrible, literalmente. ¿Y cómo lo ponemos? Ay, claro, eso lo vamos a ver cuando estamos con los tiempos. Que sea el hackeo, vale, es verdad. Claro, es que está un poquito como el que dices tú, es que estaba relacionado un poco con, vamos a llamarlo, amaestramiento, con la información que se da en general. Entonces, ¿no? En síntomas, ¿no? Que ves que a veces la persona se encierra mucho en una opinión, algo que a lo mejor ni se la ha pensado, pero no sale de esa, y ciertos tipos de opinar o ciertos tipos de funcionar, ¿no? Que prácticamente ni se los ha planteado, pero ahí están, pero vamos, que no se mueven. Y probablemente ni se lo ha planteado mucho, sino que de toda la vida es algo que has acabado aprendiendo que eso va así, ¿no? Y es un poquito como también me viene a mí lo que decías, Luis, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿Qué hemos aprendido todos? El caso es la autoridad. Y solo ese tiene una verdad. Pero ¿quién es la autoridad? Entonces empezamos a ir un poco más allá, pero la autoridad, ¿qué es? ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho? Pero no solo con que digan que lo es o alguien te lo ponga ahí, entonces ya le das ese poder. Pero es que así llevamos siglos que así se ha enseñado, que se funciona así, que ellos tienen la verdad y el resto de la población no tiene la verdad, ¿no? Entonces no deja de ser algo que es un hackeo, o sea, todas estas informaciones en base a las que se está funcionando
sin que uno se las cuestione y de ahí no se sale, es un hackeo para mí también. Totalmente. Yo lo puse como miedo a socializar, miedo a situaciones normales. El miedo no está, no, porque obviamente tener miedo a saltar de un avión es bastante habitual. O sea, Y bueno, está fundado en, claro, es como decíamos antes, ¿no? Si ves que todos los que salen a la calle enferman y mueren, pues es un miedo totalmente racional. Pues son, mira, miedos irracionales tendríamos. eso, miedos irracionales. Son miedos irracionales, miedos no basados en la lógica, sino en la información que nos ha venido. Que puede ser miedos y puede ser razonamientos, o sea, unos razonamientos que porque el otro lo ha hecho y el otro lo ha hecho y el otro lo dice, el otro lo dice, el otro lo dice, yo cuando tal digo ese mismo porque el otro lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho y no lo he experimentado y tampoco es mi caso, ¿no? Pero ahí que lo estoy soltando, ¿no? Famoso comportamiento de rebaño. Sí. Yo antes pensaba también en la polarización de opiniones, o sea, que va un poco en línea a este miedo irracional, miedo irracional a que te lleven la contraria. O sea, para que no me lleven la contraria, no muestro quién soy. O si muestro quién soy, voy a ser absolutamente agresivo para que el que me lleve la contraria por lo menos se lleve un mordisco, ¿no? Verbal o emocional. Y es que hay cosas encarnizadas en redes o en la calle, o no me gusta el amarillo porque el amarillo es... Y el que le gusta el amarillo, pues es que a mí me gusta el amarillo porque es el mejor color del mundo. Bueno, pues oye, es que es muy racional esto. Sí, la tendencia siempre ha sido, por ejemplo, a nivel de información, a elegir no aquella información más útil o más relevante para ti, sino aquella que está de acuerdo con lo que tú piensas, con quién eres. Antes era pues con lo más habitual, ¿no? Donde nos informábamos, en los periódicos o en los telediarios. Ahora ya es más internet. Pero antes tenías, por ejemplo, los medios de izquierda y los medios de derecha. Entonces tú elegías el periódico que estuviera más de acuerdo con tu opinión y leías las noticias, pero filtradas a través de tu opinión. Ahora pues es todavía más fuerte porque cuando estás en internet hay gente que directamente se dedica a atacar a las opiniones de los demás y defender las suyas a toda costa, sean o no sean razonables. Entonces, es un campo de batalla absoluto. Yo, sinceramente, creo que el hecho de que Internet se haya hecho tan popular y que hayan terminado pues grandes corporaciones siendo las responsables del contenido que vemos en Internet, yo creo que tiene mucho que ver con el efecto. Porque al final, recordad que para que haya un saqueo tiene que haber mucho. Y para que el hacker quiera hackearte tiene que tener un interés de algún tipo. Si no, ¿para qué? Pues, para mí, por ejemplo, en el tema que hablábamos antes de los snacks, pues es muy fácil. El hackeo es muy sencillo. ¿Qué quieren? Que consuman más. Este es hasta inocente, me parece un hackeo hasta inocente. Dice, bueno, obviamente el que te vende patatas quiere que consumas más patatas. Entonces han cogido una sustancia que la pone a la patata y quiere que comas más. Pues mira, es que es muy transparente, es muy evidente. Pero cuando ya piensas en los medios, en las grandes, como decíamos, corporaciones que son las que difunden la información o los que te permiten o te guían hacia dónde puedes obtener tu nutrición mental, pues los motivos pueden ser un poquito más escabrosos. Se convierte esto en una película un poquito diferente. Sí. Y ahí entraría también la dispersión. Mientras hay polarización de opiniones, el hacker está haciendo otra cosa. Y el que está luchando con su opinión y poniéndola por encima de los demás, se olvida de las cosas importantes en su vida. Porque está tan empeñado en ganar esa batalla verbal que se olvidó. Totalmente. Mira, he puesto con la polarización de opiniones, he puesto división. Sí. Porque al final, el dicho más antiguo, ¿no? Divide y vencerás. Efectivamente. Si sabemos que hay alguien que está haciendo estos hackeos y lo que produce en nosotros es esa división de opiniones y división también hasta el punto de que tienes un vecino y porque piensa de una forma diferente vas
en contra uno del otro en vez de apoyarte, que sería lo lógico siendo un vecino, pues esto está produciendo un efecto fuerte, ¿no? Entonces, por ahí está un lado también de división. Pero por lo que tú decías, dispersión mental, o sea, realmente el hecho de tener tu mente entretenida constantemente es un hackeo. Y eso lo hacen con los smartphones, lo hacen con pues Netflix y todo lo que son las plataformas de contenido, las redes sociales, pero también lo hacen los alimentos y lo hacen muchos Claro. supuestos nutrientes y sustancias, porque también generan una niebla mental el hecho de que Mm. tengas por ejemplo, comer cuando no tienes necesidad y comer algo que en vez de producirte una renutrición y darte la energía, lo que está haciendo es robarte energía, pues eso obviamente no es algo bueno para tu mente. Estás teniendo la mente totalmente desenfocada. Los motivos lo dejamos para otro día y para YouTube, me parece, ¿no? Porque si no, esto va a ser complicado. Sí, bueno, una de las cuestiones es que la gente empiece a pensar, ¿no? Y ya debates en su casa sin necesidad de tener la tele puesta. Sí, 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 pero bueno, la cuestión es que es verdad que los motivos no los sabemos a ciencia cierta. No se le puede preguntar a las personas que hacen esto, ¿por qué pones No. esta sustancia aquí? ¿O por qué haces que? Yo recomiendo que cada uno haga su propia investigación y desde luego hay un documental muy interesante que habla de, ahora mismo no recuerdo el tema completo, pero era como lo que hay detrás de las redes sociales, algo así. No recuerdo exactamente cómo era el nombre del documental, pero se ve un poco cuál es el objetivo de las redes sociales, ¿no? Al final, Ujú. el objetivo de las redes sociales, de los que lo hacen, es mantener a la persona en la red social el mayor tiempo posible. Claro, cuando tú entras a una página web buscando un artículo o algo así, pues entras, ves el artículo y sales. Pero ¿cómo pueden conseguir una red social que estés ahí horas y horas y horas? Quizás si cada uno mira en su teléfono cuántas horas pasa en una red social, algunos se asustaría, porque es mucho más tiempo de lo que tú te das cuenta. El tiempo pasa muy rápido cuando estás haciendo ese tipo de cosas. ¿Pero qué consigues? ¿Cuál es el beneficio de estar 2 horas al día en una red social? Ninguno. Depende cómo lo uses, ¿no? Pero lo más Mm. habitual es que te vayas a cabrear, que vayas a sentir envidia, que te vayas a poner un poco agresivo por las cosas que ves, porque generalmente ese tipo de contenido es el que te engancha y sigues ahí. Ujú. Como decíamos, si todo fueran noticias tipo Mr. Wonderful y frases bonitas, no estarías mucho tiempo allí. Realmente estás ahí, bueno, venga, me voy a hacer otras cosas, pero te mantienen ahí enganchado con esa misma trama que la película, que la serie. Ujú. Es la misma tecnología, la misma estrategia, desde luego, para mantenerte ahí. Entonces, ¿qué consigues cuando estás 1 o 2 horas al día en una red social por una cuestión personal, no por trabajo en la... ¿Cuál es Pues lo el mismo beneficio? lo mismo que lo de la serie, ¿no? No ocuparte de otras cosas. Es que no se me ocurre Realmente, otro. realmente sí, o sea, el único resultado que vas a obtener con toda seguridad es que ese tiempo ya no lo vas a... Que si hubieras invertido ese tiempo, pues habría sido muy diferente, pero ahí estás gastando. Entonces, el gastar tiempo yo creo que es uno de los hackeos más... Vamos a hacer un resumen de lo que hemos ido viendo y agradeceríamos pues que los que estáis viéndonos en YouTube y ahí veis está un poco más callados en el chat, pero en los comentarios podéis ir poniendo qué se os ocurre, qué creéis, cuáles de estos hackeos creéis que os han pasado a vosotros o habéis visto a personas que le pasen este tipo de hackeos. Si hay algún síntoma más que creas que pueda encajar en esta categoría de que nos han hackeado. Todo esto es muy interesante porque la idea es recopilar todos estos síntomas para poder hacer una guía de cómo deshackear. Porque hasta ahora estamos viendo en qué consisten los hackeos, cuáles son los tipos de hackeos, como vimos hace 2 semanas, y ahora estamos viendo esos síntomas que nos pueden ayudar a detectar que estamos hackeados. Ujú. Pero obviamente si te llega el mensaje al final, eres protagonista de esa película y te llega el mensaje de que has sido hackeado, pues querrás saber qué hacer, ¿no? Esa es la clave. Entonces, cuanto más síntomas tengamos para detectar, mejor.
porque así podremos saber a ciencia cierta que hemos sido hackeados y cómo, y ahí podemos poner soluciones, ¿vale? Así que, bueno, con estos síntomas que hemos visto, ¿cómo vais? ¿Se os ocurre alguno más o lo dejamos por aquí por hoy? Y le dejamos ya a nuestros amigos de YouTube. Yo creo que hemos sacado bastantes. La verdad es que puestos ahí en la pizarra impresiona. Sí, en plan listado, ¿no? Porque no parecía tantos, ¿no? Cuando uno lo piensa, piensas en dos, Sí. pero al ponerlos ahí, la verdad es que, jolín, ¿cómo vamos a funcionar bien con todo esto? Es que, ¿no? Como el ordenador, ¿cómo va a funcionar bien? ¿Cómo va a funcionar bien? Y que han Claro. abarcado un montón de cuestiones diferentes, desde Claro. el uso de la tecnología hasta qué comemos o qué olemos cuando vamos por la calle. Fíjate una cosa, a mí me llama mucho la atención que yo creo que no hay nadie que tenga un solo síntoma de esto. Y esto es quizás para mí lo más preocupante, que no es una cosa en la que estamos hackeados, sino que realmente hay muchos aspectos de nuestra vida que están consiguiendo que nuestro desempeño sea muy por debajo de nuestro potencial. Ahí está, ahí está. Sí, sí, por eso cuando veía lo del listado estaba pensando en eso. No solo en el listado, sino es que además pues tenemos prácticamente todos. O sea, es que nos vamos encontrando, o sea, dudo que una persona se tenga uno o dos. O sea, estamos como en el día a día un poco con eso. Es un día más de uno, un día más de otro, pero yo creo que todo el mundo más o menos los sufre, los tiene. Y estaba pensando también en la persona que pueda decir, mira, hombre, no, déjame de tonterías, esto no es porque te hayas hackeado, esto es porque pues tenemos estrés, pero eso es normal. Y los alimentos, pues claro, tienen conservantes porque si no, ¿cómo llegaría al supermercado? Y yo creo que eso sería un síntoma. Para mí eso sería un síntoma de hackeo tirando a extremo, que sería ya la incapacidad de ver las cosas, para mí. Y esto es un síntoma muy extendido y bastante complicado, porque ¿cuántas personas nos dicen, pero no, pero si esto es totalmente normal, esto ha sido así siempre? Bueno, quizás Sí, bueno, difícil, estamos pero en la polarización de opiniones y cuando esa es muy fuerte no puedes ver el resto. Claro. sí, yo lo voy a añadir lo de incapacidad de ver la actividad, porque creo que puede ser algo interesante, porque en algún La momento negación de la todos... evidencia. Sí, sí. En algún momento todos además nos enfrentamos a esto, porque aunque sea por nuestros patrones mentales, muchas veces buscamos el causante o la culpa de las situaciones que tenemos en la vida fuera, cuando somos nosotros los que en la mayoría de ocasiones somos 100% responsables de los resultados de nuestra vida a través de las decisiones. Aunque no puedas cambiar las cosas que pasan alrededor, sí puedes cambiar la forma en que tú te comportas con respecto a esas cosas que pasan alrededor. Y eso, pues a veces sí que nos cuesta, porque buscamos pues motivos, ¿no? El que no tiene suficiente dinero es por la crisis, el que no tiene suficiente salud es por la crisis también, por mala genética. Pero cosas más generalmente que dicen no puedes cambiarlas. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas personas, cuando hablamos de la salud, dicen, ya, pero es que es genético, es que a mi padre también le pasa. Bueno, tienes una gran oportunidad para cambiar. Tienes una gran oportunidad para romper ese patrón, para dejar atrás esto y dejar un mundo mejor a tus hijos, por ejemplo, en el caso de que sea así. No solamente cerrarnos a uno de los factores que puedan influir en eso. ¿No? Ya estamos entrando en soluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eso las Es un hemos dicho spoiler. que las dejamos para el próximo día. Es un spoiler, eso No, Es que es un que spoiler, es para adelante. que los que nos estáis viendo en YouTube le deis también al siguiente vídeo. Vale, entonces... Sí, Claro. os estamos hackeando, que lo Sí, sepáis, para que sigáis con la serie de vídeos. Claro, yo creo que ahí con las soluciones vamos a ver más claramente eso, ¿no? Cuando veamos las soluciones vamos a ver más claramente que de verdad tenemos esto también, ¿no? Vamos a poder hacer más la unión de una cosa con la otra. Perfecto, perfecto. Pues ya sabéis. Si todavía no estáis suscritos al canal de YouTube, pues podéis suscribiros y os vamos a avisar de cuando estemos dentro. Pero vamos, cada 15 días tenemos, cada 2 semanas, los jueves tenemos este espacio en directo en el que vamos a seguir hablando de todos estos temas.
Pero aparte también nos gustaría saber vuestra opinión, ver qué nos hemos dejado, porque estoy seguro de que nos hemos dejado muchas cosas, porque aquí en este espacio, en vez de anular tu cerebro, lo que buscamos es justo lo contrario, buscamos estimular. Así que espero que, si he hecho un poco de efecto de esta estimulación, pues que pueda haberte venido esas ideas con esos síntomas que nos hemos podido dejar. Nos lo dejes en comentarios y seguimos la conversación dentro de 2 semanas. ¿Qué os Sí. parece, Ana, Beatriz? Pues yo pienso que, aparte de lo que dices, podrían dejarnos en comentarios también si con alguna de esas cosas se identifican o lo sienten, o casos o lo que sea, y nos lo comparten, pues estaría fenomenal también, ¿no? Porque si no, parece que es una cosa solo nuestra que nos pasa a nosotros, tenemos una misión un poco así, ¿no? Entonces, el que nos compartan y con los demás, pues también me encantaría, ¿no? Ver Y al qué que piensan. no, también, ¿eh? No le pase al que no se vea identificado con todo eso también. Nos encantaría saber cuál es esa opinión. Esto, como Sí, decimos, todo esto de hackeo es una forma de hablar en un idioma un poquito más moderno de todas las cosas que afectan a nuestro bienestar. Al final, para mí lo que nos hackean es bienestar, estar bien. claro, Simplemente pero el que eso. no, como dices tú, a veces es verdad que yo, si no estoy muy acostumbrado a ver cosas, ya no digo es que no me pasen, pero a lo mejor no las puedo detectar, pero a lo mejor sí al amigo o al de al lado se las he visto. Claro. Observación del de al lado, como diciendo, pues puede existir porque lo veo en uno, ¿no? Pues también es un paso que también me encantaría que lo compartiesen. Y ya rizando el rizo, yo voy a pedir que, ya que nos van a compartir eso, que nos digan desde dónde escriben, Ay, sí. porque estoy segura de que no es la misma falta de descanso en una ciudad que en un entorno rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, que a lo mejor podemos detectar hackeos en diferentes lugares y en diferentes Países. formas, Sí, eso es, claro, pensar que países te pasa en países, y sí. formas de vida. Así que, bueno, pues podemos hacer aquí un debatillo entre los comentarios y... Sí, sí. Y así podemos dar, si hay más cosas que se nos pasan, podemos aportar luego las soluciones también a esas. O sea, Exacto. todo bienvenido. Todo bienvenido, exactamente. Buen resumen, Ana. Pues lo dicho, con esto dejamos el vídeo de hoy. Os doy gracias, Ana, Beatriz, por vuestra participación. Y Gracias. bueno, si te ha parecido interesante el vídeo, ya sabes, suscríbete, compártelo con aquellas personas que puedes ver que le pueda beneficiar, que puedan también aportar algo a esta charla en la que hablamos de cómo estamos hackeados y pronto pues vamos a empezar a ver cómo deshackearnos para conseguir ese rendimiento, esa capacidad de poder hacer todo aquello pues para lo que realmente estamos capacitados a hacer sin tener que estar sujetos a lo que circunstancias que no controlamos siempre pues puedan estar teniendo ese efecto en nosotros para decir que estamos hackeados. Entonces, vamos a aprender a deshackear. Cuidaros mucho, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.